Veamos algunos ejemplos ahora de cómo aplicar los resultados de trigonometría en casos específicos. Vamos a empezar con este problema. Entonces es sencillo. No todos los ejemplos que voy a ver son de ley de senos y cosenos. Aquí estoy tratando de juntar todos los resultados de trigonometría. Entonces fíjense, tenemos un cometa, un papalote, que se queda atorado en la copa de un árbol. El hilo de ese papalote termina cayendo al suelo, está estirado, y entonces podemos estimar un ángulo entre el suelo y la cuerda del papalote. Entonces fíjense cómo es la geometría de este problema. Conocemos el ángulo, conocemos la distancia o la cantidad de hilo, la longitud desde el suelo hasta el papalote, y lo que nos piden es que con esos datos tratemos de estimar esta altura, que va a ser aproximada a la altura del árbol. Entonces fíjense que la geometría del problema nos está dando o nos está representando un triángulo, pero este triángulo se ve claramente que es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque la posición del tronco del árbol, que es lo que queremos medir, más o menos la altura, está de forma perpendicular con el suelo, ¿no? Entonces aquí se va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a tener un triángulo rectángulo y lo vamos a poder resolver utilizando algunos de los resultados que vimos para este triángulo en específico. Entonces lo primero que voy a hacer es pasar de esta representación a una representación ya con un triángulo para poder explicar cómo vamos a resolver o cómo podemos atacar este problema. Entonces, esta es la representación que yo tengo del problema. Tengo un triángulo rectángulo, tengo un ángulo alfa conocido, tengo un lado H, que si se fijan este es el cateto opuesto al ángulo alfa, y tengo la hipotenusa C. Por el momento no le voy a poner los numeritos porque quiero que veamos algo. Fíjense que lo único que conocemos es C y alfa, pero no conocemos H y tampoco conocemos esta distancia horizontal. Entonces, el problema está en que nosotros queremos calcular esta distancia de aquí. No puedo usar Pitágoras porque para Pitágoras necesito conocer dos lados, y entonces a partir de dos lados encuentro el tercero. ¿Qué puedo hacer? Yo sé que este es un ángulo de 90 grados. Entonces, si te conozco este y le sumo el de 90, puedo saber quién es este ángulo de aquí. El problema es que no puedo a partir, o pareciera que no puedo a partir de los ángulos, conocer los valores de los lados del rectángulo, del triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos en los que nos hacen o pareciera que nos hacen falta datos? Y entonces, lo que tenemos que recordar es que conocemos la forma de las funciones trigonométricas definidas en el triángulo rectángulo. Entonces, recuerden que son 6, el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, y que cada una de esas funciones están definidas en términos justamente de los lados del triángulo. Entonces, si nosotros las conocemos un ángulo, entonces es posible que podamos conocer los valores de los lados utilizando esas funciones trigonométricas. Entonces, fíjense, en este caso solo pongo 2, son 6 funciones trigonométricas, solo pongo 2 porque quiero que vean cómo es el argumento que vamos a utilizar. Aquí están definidas, ustedes ya saben la definición. Para un ángulo alfa, el seno va a estar dado por el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Y por ejemplo, para un coseno de este ángulo, vamos a tener que dividir el cateto adyacente, que en este caso le puse B, entre la hipotenusa. Entonces, fíjense, si nosotros conocemos este ángulo y alguna de estas cantidades, podemos automáticamente conocer la otra, ¿no? Si yo conozco C y conozco el ángulo, entonces despejo y puedo encontrar H. Si conozco C y conozco el ángulo, despejo y puedo encontrar la B, que es esta distancia horizontal. Entonces, las funciones trigonométricas son muy importantes por esta razón. Si yo conozco la definición de cada una de ellas y tengo dos datos, un ángulo y un lado, puedo encontrar el otro de forma automática utilizándolas, ¿sale? Aquí solo les represento el seno y el coseno, pero podríamos utilizar, según nos convenga, cualquier otra, ¿sale?
Entonces, en este caso, la que me conviene es el seno de alfa, porque yo lo que quiero encontrar es h y no esta cantidad b, sino utilizaría el coseno. Entonces, conozco c, conozco alfa, simplemente despejo y voy a encontrar el valor de h. Entonces, cuando despejo, obtengo esta fórmula de aquí y lo único que me resta ahora es sustituir y encontrar el valor. Entonces aquí ya he encontrado el resultado, si se fijan es muy sencillo, y entonces encuentro que la altura aproximada del árbol es de 33.7 pies, ¿no? En este caso estábamos trabajando con las unidades llamadas pies, pero al fin y al cabo lo que nos importa es el valor y cómo se obtiene, ¿sale? Entonces fíjense cómo este problema es sencillo y la mayoría de las veces cuando no tenemos todos los datos para resolver un triángulo rectángulo, debemos utilizar las funciones trigonométricas. Si yo conozco dos lados, utilizo Pitágoras porque puedo encontrar el otro con la fórmula. Pero si solo conozco un lado y un ángulo, tengo que utilizar alguna de las funciones trigonométricas que me relacione esos dos para poder encontrar el dato faltante. Veamos, por ejemplo, este otro problema que está un poquito más complicado, ¿sale? Entonces nos dicen, hay una montaña y hay un topógrafo que está tratando de determinar la altura de esa montaña. ¿Cómo lo hace? Pues pone un teodolito, que es el aparato que ellos utilizan, para medir ángulos de elevación. El ángulo de elevación es el ángulo que hay desde el piso hasta el punto en el que él con su aparato ve la cima de la montaña. Entonces fíjense cómo cuando está parado aquí en este punto, el ángulo de elevación es 1 y cuando se acerca a la montaña el ángulo de elevación es otro. Entonces nos dicen que cuando está en cierto punto, a una distancia, digamos, de el punto medio de la montaña, o de donde se mide la altura, la parte más alta de la montaña, el ángulo es de 41 grados. Si se aleja medio kilómetro más, entonces el ángulo es de 37 grados. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Este problema no es tan inmediato, pero lo primero que vemos de la representación que nos dan es que nos están pidiendo otra vez este valor, ¿sale? Entonces, yo tengo que relacionar de alguna forma este valor. En este caso no me dan la distancia, como en el papalote, ¿no? Desde el piso hasta la punta de la montaña. ¿Y qué me dan? Me dan información parcial, porque no tengo el dato concreto, de estas distancias. Fíjense cómo a esta cantidad de cuando mide el primer punto le están llamando z, ¿no? Es una distancia, al fin y al cabo la podemos llamar como sea. Y después a esta otra cantidad le llaman z más 0.5, es porque recorrió medio kilómetro, ¿no? 0.5. Entonces tenemos estas dos cantidades de estos dos lados y aunque no las conocemos, vemos que existe una variable común entre ellas, que es la z, ¿no? Ahora conocemos los ángulos y nos están pidiendo esta altura. Si yo me fijo en la geometría del problema, tengo dos triángulos rectángulos, el que se forma con el ángulo de 41 y el que se forma con el ángulo de 37. Entonces yo puedo representar este problema con dos triangulitos que tienen las siguientes características. Entonces aquí ya tengo mis dos triángulos, los puse separados para que sea un poquito más fácil visualizarlos, ¿no? Ahora, en vez de z le escribí x porque escribir con esta pluma es complicado y si pongo z va a aparecer un 2 y no quiero. Entonces puse x más 0.5, que es toda esta distancia, y x es la distancia de la longitud horizontal del primer triangulito, ¿no? No la conocemos, le llamamos x y sabemos que este es x más el medio kilómetro que caminó. Ahora fíjense cómo los triángulos comparten este lado que mide lo mismo, que es h, que es justo la altura. Entonces, esta altura es común a los dos triangulitos. Tenemos dos ángulos diferentes. Fíjense que no estoy considerando ahorita los números, no quiero cargarlos, simplemente quiero expresarlos, son diferentes. Y tenemos la distancia horizontal de uno y la distancia horizontal de otro. Ahora, ¿cómo le hacemos para relacionarlos y para encontrar la altura? Fíjense que a propósito no les pongo esta cantidad de aquí, ¿no? La hipotenusa. Y entonces lo que yo veo es que tengo este ángulo, o sea, son los ángulos que me van a servir de referencia. Quiero este valor
Y no conozco estos valores de aquí, pero sí conozco una relación entre ellos. Entonces fíjense cómo a lo mejor si yo utilizo estos, los horizontales, puedo determinar los verticales, ¿no? Porque aunque no los conozco exactamente, sé que tienen una relación, entonces a lo mejor y podría, ¿sale? Entonces, ¿cómo le hago? Pues tengo que buscar una función trigonométrica que me relacione este cateto con este otro cateto. Y esa relación trigonométrica es precisamente la tangente. Ahora la voy a poner por separado. Entonces, para este primer triángulo, la tangente, ¿quién es? Pues es el cociente del cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces tendríamos que la tangente de alfa es h entre x más 0.5. Mientras que la tangente de beta es h entre x. Entonces fíjense que tenemos dos expresiones diferentes. Ahora recuerden que alfa es diferente de beta. Entonces yo aquí no puedo igualar porque estas tangentes, estos valores van a ser diferentes. Pero lo que veo en las dos expresiones es que esta h sí es la misma. Entonces fíjense qué tal que despejo la h de aquí y la h de acá. Y como yo sé que son iguales porque es la altura de la montaña, las igualo. Vamos a ver qué pasaría. Entonces aquí ya lo estoy escribiendo junto. Fíjense, h. Si yo despejo h de aquí va a ser x más 0.5 por la tangente de alfa, que es justamente esta cantidad que tengo. Eso es h. Pero h de esta expresión también es x por la tangente de beta, que es lo que tengo acá. Entonces tengo una igualdad entre estos valores y estos valores de acá. Es decir, podría quitar la h y simplemente tendría la igualdad entre la tangente de un ángulo, la tangente de otro y la x. ¿Sale? Entonces fíjense en lo siguiente. Al escribirla en esta forma, que es lo mismo, ya quité la h, simplemente puse la igualdad, lo que veo es que me queda la x y todos los demás son valores conocidos, porque la tangente de alfa la conozco, sé cuánto vale alfa. También conozco beta, entonces conozco la tangente de beta. Entonces, si yo de esta expresión despejo x, voy a encontrar su valor. ¿Sale? Si yo encuentro su valor, entonces podría quizá conocer h a partir de esta expresión o de esta expresión, porque el problema que teníamos es que aquí nos faltaba h y x, pero si conozco una de las dos, entonces la otra automáticamente también la voy a saber. Entonces lo que puedo hacer aquí es encontrar x. ¿Cómo le hago para encontrar x de esta fórmula? Primero desarrollo este paréntesis y después despejo mi valor. Lo voy a hacer por partes. Entonces aquí lo único que hice fue desarrollar el paréntesis. Entonces voy a tener x por la tangente de alfa, que es este primer término, más 0.5 por la tangente de alfa, que es este otro término. Y del otro lado queda todo igual, x tangente de beta. Ahora voy a juntar los términos que tengan x. Entonces, por ejemplo, este y este que tienen x los voy a poner de un lado y este que no tiene la x lo voy a poner del otro lado. Entonces lo que estoy haciendo es empezar a despejar, ¿no? Este lo dejo del lado izquierdo y entonces este lo paso del lado derecho. Al pasarlo le pongo un signo negativo y entonces obtengo esta expresión. Ahora lo que puedo hacer es factorizar esta x porque aparece en los dos términos. Cuando lo factorizo lo que obtengo es esto. ¿Sale? Aquí ya tengo lo mismo que tiene el lado izquierdo y aquí solamente incluye en este paréntesis tangente de beta menos tangente de alfa. Ahora, este es un producto x con el paréntesis, entonces para despejar a x simplemente paso dividiendo todo este paréntesis hacia acá, ¿sale? Y entonces vamos a tener la siguiente expresión. Lo voy a poner en otra diapositiva, pero voy a repetir, voy a tratar de tener los mismos, el mismo esquema. Entonces, aquí lo que tengo es ya la expresión, simplemente pasé dividiendo, y entonces x es 0.5 por la tangente de alfa entre la tangente de beta menos la tangente de alfa. Y entonces si sustituyo los valores de alfa y beta, voy a encontrar automáticamente el valor de x. Al hacer las cuentas, esto nos da aproximadamente 3.3, ¿no? Acuérdense que estas son unidades de longitud, aquí no los estamos poniendo, pero nuestras unidades son los kilómetros, ¿no?
Entonces ya tenemos esta cantidad X. Ahora, ¿qué hacemos? Podemos utilizar cualquiera de estas dos expresiones para encontrar H, porque conocemos al ángulo y ya conocemos uno de los lados del triángulo. Entonces, cualquiera de las dos sirve, pero claramente esta es mucho más sencilla. Entonces lo que voy a hacer es utilizar esta formulita, despejando X y sustituyendo el valor de X, despejando H, perdón, y sustituyendo el valor de X que acabo de encontrar. Cuando despejo, lo que obtengo es esta relación. Fíjense, viene directamente de aquí. Y entonces ahora solo sustituyo X y sustituyo el valor de beta, que es 41. Entonces nuestro resultado final van a ser 2.86 kilómetros, que es la altura de la montaña que nos estaban pidiendo al inicio, ¿no? Entonces fíjense cómo en este caso utilizamos dos triángulos para poder resolver el problema. Entonces lo que se tiene que hacer es buscar qué relaciones tenemos, por ejemplo, en este caso entre los dos triángulos. No tenía sentido utilizar en este caso la hipotenusa porque no tenemos manera de conocerlo, pero sí sabíamos la relación que existe entre estas dos distancias horizontales y que esta distancia era exactamente la misma. Entonces la elección de la función trigonométrica que utilicemos va a depender mucho de los datos que tenemos y del que queremos encontrar. Veamos este otro problema. Este problema lo hicimos en la clase, entonces lo único que voy a hacer es repasarlo un poco, ¿no? Para las dudas que hayan quedado. Entonces fíjense, ¿cuál es el problema aquí? Se tiene una alberca en forma de riñón y se quiere medir la distancia que hay desde un extremo hasta el otro extremo. El problema es que se tiene solamente una cuerda que mide 10 pies para medirla, pero no es lo suficientemente larga. Entonces no podemos conocer esta distancia con la cuerda porque la cuerda es pequeña. ¿Qué se hace? Se busca un punto intermedio y entonces se coloca la cuerda, digamos, completamente estirada y se dice, pues hasta aquí hay 10 pies de lo que mide la cuerda. Y aunque podríamos ahora con esta cuerda tomar la distancia al punto B, más bien lo que se hace es medir ángulos, ¿no? Entonces nos dicen dos ángulos, el ángulo CB, que aquí a lo mejor no lo podemos ver bien todavía, y el ángulo ABC, y nos dan sus valores. Entonces lo primero que tenemos que hacer para resolver cualquier problema es realizar un dibujo que nos ponga un esquema claro de las cantidades que tenemos, las longitudes o valores que tengamos que conocer para poder un poco ver por dónde va el camino que tenemos y que nos hace falta. Entonces lo que voy a hacer es poner el triangulito correspondiente y las magnitudes que nos dan. Entonces fíjense, esta parte también la hicimos en la clase, por eso la pongo un poquito más rápido, ¿no? Esta distancia es este lado del triángulo y mide 10. Luego tenemos el ángulo ACB, es decir, el que va de aquí, acá y acá. Dijimos que entonces el ángulo tenía que ser el que conectara estos dos segmentos de recta, es decir, este de aquí. Ese mide 115. Y el ángulo ABC, ABC, que sería este, mide 35 grados. Entonces tenemos un triángulo y lo primero que vemos es que no es un triángulo rectángulo. Entonces no lo puedo resolver como hemos resuelto los otros dos ejemplos anteriores. Entonces en este caso voy a utilizar o la ley de los senos o la ley de los cosenos. Primero tengo que ver qué datos tengo y qué datos me piden. Ahora, el dato que me están solicitando es este de aquí, la distancia entre el punto A y el punto B, que es la distancia del ancho de la piscina, ¿no? La longitud entre sus extremos. Entonces, yo quiero conocer esta cantidad y lo que tengo es un lado y dos ángulos. Desde esta cantidad le voy a llamar L. Recuerden que podemos ponerle los nombres A, B y C, pero también podemos poner cualquier otra letra que sea de nuestro agrado, ¿no? Le voy a poner L y en rojo porque es la distancia que queremos. Ahora recuerden del video anterior. Tengo dos ángulos y una longitud que es opuesta a uno de esos ángulos. Entonces puedo utilizar la ley de senos para encontrar
los datos faltantes en este triángulo, ¿sale? Entonces, ¿qué tengo que relacionar? Pues este ángulo con este lado opuesto, y como me piden esta magnitud, pues este lado opuesto con este otro ángulo. Fíjense que tengo todos los datos. Entonces utilizo la ley de los senos para relacionar esas cantidades. En este caso ya no estoy poniendo quién es A, quién es B, quién es C, quién es alfa, beta y gamma, ¿sale? Esto ya lo hicimos varias veces en los videos anteriores, lo hicimos en clase, entonces estoy saltándome ese paso porque considero que ya tienen un poco más de soltura. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Relacionando este ángulo con su lado opuesto y por la ley de los senos igualándolo a este ángulo con su lado opuesto. Entonces, la ley de los senos nos queda de esta forma. Esto lo conocemos, esto lo conocemos, esto lo conocemos, solo nos queda esta incógnita. La encontramos despejando y realizando los cálculos. Y lo que obtenemos es que la longitud de un extremo a otro son 15.8 pies, ¿no? Este problema está en pies, entonces lo damos en las mismas unidades. Entonces fíjense qué sencillo es, simplemente relacionando los valores que ya tenemos, ¿no? ¿Cuál es la parte importante de este problema? Esta representación, el poder realizar este triángulo y asignarle las cantidades. Después, por las cantidades que tenemos, decidimos utilizar ley de los senos, pero esto es álgebra. La resolución del problema se da en este paso, ¿ok? Entonces esta es otra forma, ya tienen la forma que lo vimos en la clase, un poco más detallada, y esta que es un poco más directa para que puedan comparar. Finalmente vamos a ver este problema que también lo resolvimos en clase sobre dos barcos, ¿no? Entonces nos dicen que dos barcos salen de un mismo lugar, que es el puerto, que aquí está representado, que es, digamos, un punto en este valor, y nos dicen la velocidad a la que viajan cada una de las lanchas o los barcos, nos dicen a qué hora salen y su rumbo. Entonces lo que veíamos era lo siguiente, ¿no? Si yo solamente tomo los datos que están en el problema, la representación del mismo sería la siguiente. Entonces tendríamos que salen del puerto, que es este punto representado aquí, y una viaja a 47 grados al noroeste, entonces el ángulo que tenemos es este de aquí, y la otra viaja a 20 grados al suroeste, entonces este ángulo de aquí. Entonces, fíjense, lo primero que tenemos que hacer es construir el triángulo. Nos piden la separación de los barcos a una cierta hora. Ellos salieron aquí y se empezaron a distanciar. Y entonces nos piden su separación. La separación va a ser la línea que vaya desde este barco hasta el otro barco. Y entonces ya se estaría formando nuestro triángulo. La separación es esta línea azul y es justamente el valor que necesitamos conocer. Ahora, fíjense, no conocemos la magnitud, la longitud de este lado, tampoco la de este lado y mucho menos la que nos piden conocer. Conocemos ángulos, pero no conocemos ningún ángulo interno. Sin embargo, si ustedes prestan atención, esta es una línea recta. Si yo trazo un ángulo que vaya desde este punto hasta este punto, va a ser un ángulo llano, o sea, un ángulo de 180 grados. Eso quiere decir que si yo sumo este angulito más este que no conozco, más este de 20 grados, voy a tener en total 180. Entonces es posible conocer el valor de este ángulo sacando la diferencia entre 180 y la suma de estos dos. En el dibujo le ponen a este ángulo gamma, entonces solamente para que sea igual lo voy a poner el mismo nombre. Y va a estar dado por esta expresión, 180 menos la contribución de cada uno de estos angulitos. Entonces lo que tenemos es que gamma es un ángulo que mide 113 grados. Entonces ahora ya tenemos un ángulo, pero para poder utilizar cualquier formulita necesitamos, aunque sea una de las distancias. Esas distancias, ¿cómo las obtenemos? Las obtenemos a través de la velocidad. Entonces recordamos que la velocidad es igual a la distancia recorrida entre el tiempo recorrido. Y por lo tanto, si yo despejo, entonces la distancia va a ser igual a la velocidad que lleva por el tiempo
que ha pasado navegando cada barquito. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo han navegado? Entonces, si nos fijamos, nos dan horas de referencia. Salen a las 7 y nos piden la separación a las 11. Por lo que han pasado 4 horas. Entonces, nuestro tiempo que debemos considerar para cada una de las lanchitas es 4 horas. Y entonces tenemos esto. Y ahora sí, conocemos la velocidad de cada una, ¿no? La primera, que es esta de aquí, porque la forma en la que representamos en el dibujo, viaja a una velocidad de 12 y la segunda a una velocidad de 10. Entonces vamos a calcular la distancia para cada una de las dos. A esta de aquí le voy a llamar 1 y a esta de acá le voy a llamar 2. Al realizar las operaciones lo que encontramos es que la distancia 1, es decir, desde aquí hasta acá, es igual a 48 millas, que es lo que se está representando en el dibujo, y la distancia 2, desde el puerto hasta la lancha 2, es igual a 40 millas, que es la que se está representando aquí. Entonces fíjense, ahora tenemos el valor de gamma y dos lados. Sin embargo, de estos dos lados, ninguno es opuesto a gamma. Entonces no podemos utilizar la ley de los senos. Y en este caso lo que tenemos que hacer es utilizar la ley de los cosenos. Ahora el lado que nos piden lo están llamando C, entonces yo también lo voy a llamar C, que es el opuesto a gamma. Y es el que tenemos que encontrar. Entonces utilizo la ley de los cosenos en la forma en la que yo puedo encontrar el valor de C cuadrada. Esa fórmula es la siguiente, tenemos aquí a C, entonces va a ir la suma de los cuadrados de A y B, menos dos veces, otra vez, el producto de estas dos cantidades por el coseno del ángulo opuesto a C, que en este caso es gamma. Entonces A lo conocemos, B lo conocemos y coseno de gamma lo conocemos. Fíjense que A y B son los otros dos lados. Aquí no hemos puesto quién es quién. No importa porque simplemente estos ángulos todavía no los hemos nombrado tampoco. Entonces este puede ser A, este puede ser B o al revés y no pasa absolutamente nada, ¿sale? La expresión va a quedar igual. Entonces voy a sustituir y voy a calcular el valor. Y lo que encontramos es que el resultado es 5404, pero cuidado, ¿no? Porque este es el valor de C cuadrada. Entonces lo que tenemos que hacer es sacarle la raíz para encontrar el valor de C, es decir, la distancia entre los dos barcos. Y finalmente lo que encontramos es que C vale 73.5, sus unidades son millas, entonces la separación entre los dos barcos es de 73.5. Entonces fíjense cómo en este problema esto es lo de menos, ¿no? La aplicación de la ley de los cosenos. Lo importante o la resolución real, la parte que implica mayor problema, es precisamente tratar de determinar estas expresiones utilizando conceptos, en este caso de otra materia, no de física. Entonces, cuando resolvamos problemas aplicados, necesitamos tener cierta claridad sobre lo que nos piden y cómo podemos relacionar los datos que nos dan con alguna información que necesitamos. Entonces, no siempre va a ser inmediato. No solo se trata de aplicar la fórmula, sino de pensar el problema y tratar de utilizar los resultados que tengamos, ¿sale? Los resultados previos que conozcamos de esta o de cualquier otra materia. Entonces, espero que los puedan repasar, ya tienen las dos versiones, la de clase y aparte esta, para que lo puedan replicar y si tienen alguna duda, por favor, me lo comentan.